Buenas tardes, mi nombre es Víctor Joel Santos Ramírez, editor de la obra que el día de hoy tengo el placer de presentarles en esta transmisión de palabra de nuestros autores como parte del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La obra lleva el título de Arqueología Monacal, el Monasterio Femenino de San Jerónimo, Ciudad de México, siglos XVI al XIX, escrita por Guillermo Pérez Castro Lira, una publicación coeditada por la Secretaría de Cultura, el INAH y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pero bien, ¿cuál es la relevancia de la obra? ¿Por qué adquirirla y eventualmente leerla? El tema es el monacato, un estudio arquitectónico de los monasterios desde su origen en África y Europa, hasta su llegada y desarrollo en la Nueva España, a través del antiguo monasterio femenino de San Jerónimo en la Ciudad de México. Un tema que en nuestra sociedad actual, tan desinteresada en aspectos históricos como religiosos, resulta extraño, poco común, tal vez anticuado y por lo general incomprendido. Pero si el tema abrazara el recuerdo de una experiencia grata, memorable o extraordinaria, como la lectura de una novela o una recreación cinematográfica, atraparía de inmediato la atención de muchas personas. Seguramente algunos de ustedes recordarán la sensacional novela, el best-seller del escritor italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa, de 1980, convertida en una versión cinematográfica homónima dirigida por Jean-Jacques Annaud en 1986, ambientada en una abadía benedictina en la época del Cisma de Occidente, cuyo tema central es la confrontación ideológica de las órdenes religiosas contemplativas y mendicantes. Naturalmente, se trata de una extraordinaria historia de ficción, en la cual su autor, poseedor de una narrativa extraordinaria, logra transportar a sus lectores al siglo XIV, haciéndolos vivir una experiencia fascinante, sobre todo a través de los recorridos que realiza al interior y exterior de la abadía, mostrando los detalles, las alegorías y el simbolismo de la arquitectura monacal. La novela de Umberto Eco y la obra que aquí presentamos tienen algo en común. Ambas son contemporáneas, fueron concluidas al inicio de los años 80 del siglo XX. Las dos se desarrollan en torno al tema del monacato. Describen de forma extraordinaria el pensamiento religioso y filosófico de la época, los aspectos de la vida cotidiana, así como los contextos sociales y políticos. No es posible realizar una comparación entre una y otra obra porque sencillamente corresponden a géneros distintos y ciertamente opuestos. Pues El nombre de la rosa es una bella y cautivadora novela de época, fascinante y memorable. Mientras que Arqueología Monacal es la historia de un pasado real, auténtico, espiritual y tangible. La obra fue transcrita a partir de manuscritos, dictada en sus correcciones y ampliaciones. Guillermo, el autor, nunca usó una computadora. Los escritos fueron recuperados de su extravío 10 años después de la desaparición de su autor, quien falleció en el año 2003. El tema central es el inmueble histórico del exconvento de San Jerónimo de la Ciudad de México, el inmueble de la actual Universidad del Claustro de Sor Juana, abordado a través de una profunda investigación histórica, arqueológica y arquitectónica.
Se trata de la primera investigación de lo que hoy conocemos como arqueología histórica, realizada en un conjunto religioso del periodo virreinal. La obra se divide en dos grandes apartados, ambos complementarios. El primero, dedicado a la historia del monacato en Occidente, pero no desde el punto de vista histórico-religioso, sino como el origen y desarrollo de un concepto arquitectónico que se generó a raíz del surgimiento de las primeras comunidades religiosas, católicas, obviamente cristianas. El segundo apartado de la obra inicia con el advenimiento de las órdenes mendicantes y contemplativas en el Nuevo Mundo, hasta llegar a la capital de la Nueva España, la Ciudad de México. En este apartado se analiza la influencia y la evolución de la arquitectura en los conventos y monasterios de la Nueva España, particularmente la aparición de los monasterios femeninos, los únicos que fueron concebidos para fines contemplativos en dicho territorio. La obra se concentra en el estudio del monasterio femenino de San Jerónimo a través de sus etapas y momentos arquitectónicos, todos ellos descritos en 16 planos, a partir del análisis de los resultados de investigaciones arqueológicas e históricas. El origen de esta investigación fue a mediados de los años 70 del siglo XX, cuando el edificio del exmonasterio o exconvento de San Jerónimo se encontraba abandonado y en franco deterioro. Nada parecía detener la transformación completa de este conjunto arquitectónico, localizado en una zona antes privilegiada, pero venida menos décadas atrás. Los mejores tiempos habían pasado. Ningún vecino daba cuenta de la importancia que había tenido el inmueble, como por lo general ha ocurrido con la mayoría de edificios y plazas virreinales en la Ciudad de México y en todo el país. Solamente una placa colocada en el muro exterior de la fachada atestiguaba que en dicho recinto había vivido la célebre monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz. El edificio ya había sufrido del ultraje producido por el olvido y la ignorancia. A mediados del siglo XX, el claustro mayor del exmonasterio se había convertido en el salón de baile del Smyrna Dancing Club, un cabaret de mediana moral, siendo este el último recuerdo que hasta entonces había quedado, por lo menos el más popular y extendido, del antiguo recinto monacal. Años después, el arquitecto Francisco de la Maza lograría detener el saqueo, particularmente del coro de la iglesia, al iniciar los trabajos de reconstrucción y conservación del inmueble entre los años 1963 y 1968. Para después, en 1971, a instancias de la señora Margarita López Portillo, rescatar lo que aún quedaba del exmonasterio y de la iglesia, concluyendo en 1975 con la publicación del decreto de expropiación del terreno y de las ruinas que ocupaban el antiguo inmueble. Definitivamente, los testimonios que dieron fe de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz al interior del antiguo monasterio fue lo que detonó de forma extraordinaria el eventual rescate y conservación del inmueble histórico. Todo inició tras el hallazgo de vestigios arquitectónicos localizados a través de varios sondeos realizados en el claustro mayor, al inicio del proyecto de restauración en 1976. Fue entonces que el arquitecto restaurador de la obra, Manuel Sánchez Santoveña,
planteó la necesidad de llevar a cabo exploraciones arqueológicas. En agosto de 1976, bajo la coordinación de los arqueólogos de Lina, Roberto García Moll, Ramón Carrasco y Guillermo Pérez Castro Lira, iniciaron las excavaciones en San Jerónimo. La primera fase del proyecto concluyó en febrero de 1977, pero debido a la importancia de la información recuperada, los trabajos continuaron hasta el año de 1982. El autor desarrolló su estudio arquitectónico a partir de una hipótesis, la cual convirtió a lo largo de su obra en una de las principales premisas. Nos referimos al análisis que llevó a cabo sobre la evolución de la planta arquitectónica en los monasterios, desde sus antecedentes hasta su concepción como la interpretación de la Regula Santa o Regla Santa de San Benito de Nursia. En efecto, el autor aporta diversos ejemplos en los que demuestra los cambios y la enorme transformación que experimentó el monacato a partir de la adopción de la regla benedictina en el clero regular. Dicha transformación tuvo como efecto la adopción y expansión de una planta arquitectónica, la cual se generalizó en todos los monasterios, primero durante el periodo carolingio, a partir de los siglos VII y VIII, época en la cual se llevó a cabo la construcción de edificaciones monumentales hasta llegar a un punto máximo con la creación del monasterio de Cluny en Francia, basado en el famoso plano de San Galen, el plano utópico benedictino, el cual, más que un modelo arquitectónico a seguir, ya que por su magnitud ello no era posible, se convirtió en el prototipo de las construcciones monacales durante la Edad Media y periodos posteriores. En la Nueva España no se contempló la fundación de monasterios. La tarea del clero regular estuvo puesta en la evangelización, por lo menos en su etapa inicial, en la concentración de la población indígena, en reducciones o misiones, en el caso del noroeste de México, pero la excepción se dio en las órdenes femeninas, siendo el monasterio de San Jerónimo, además de uno de los de mayores dimensiones, el más importante en la Nueva España. Esto debido a que la orden jerónima fue la favorita de la corona española. No fue casualidad que en el siglo XVII surgiera de la vida contemplativa de este monasterio uno de los personajes más cultos de toda la América española. La ilustre Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima, proveniente del único monasterio femenino de carácter contemplativo en la Nueva España. Un lugar donde era posible desarrollar una vida espiritual e intelectual porque los códigos del monasterio así lo permitían, y como podrá advertirse, la importancia que adquirieron las obras de Sor Juana y ella misma en el mundo nuevo hispano, poco nos ha permitido reflexionar acerca de las condiciones favorables que esta religiosa encontró al interior del recinto monacal. El estudio de la evolución del conjunto religioso se lleva a cabo desde que este fue posiblemente un beaterio. Esto es, antes de su fundación como monasterio en 1585, hasta llegar a su etapa final en la exclaustración en 1863. Aquí, en la evolución del estudio arquitectónico, se halla la parte medular e inédita de la obra. La reconstrucción del inmueble en sus diversas etapas a través de su interpretación arquitectónica, documental, pero fundamentalmente arqueológica. A través del análisis de las cimentaciones, básicamente restos de muros,
basas, columnas, pisos, drenajes, etcétera, fueron reconstruidas las plantas arquitectónicas que antecedieron al edificio que hoy se encuentra en pie. Ello fue posible gracias a que se realizaron excavaciones arqueológicas en gran parte del inmueble, al registro cuidadoso de las capas y de los restos que se iban encontrando en las exploraciones. A partir de toda esta información, el autor realizó los dibujos reconstructivos de las plantas y de ahí los isométricos, que a lo largo de su trabajo ilustran las transformaciones que sufrió el conjunto, explicando los detalles y las posibles causas de dichas transformaciones. Una labor monumental, que no solo requirió de años de investigación, sino de una gran capacidad de análisis. De acuerdo con la tesis que desarrolla el autor, para entender la planeación y funcionamiento del conjunto arquitectónico, era indispensable conocer la liturgia practicada por las religiosas. Pues la liturgia, este conjunto de normas, al regir la vida interna del monasterio, también determinó la conformación de los principales espacios de este conjunto, los cuales se fueron transformando y algunas veces, inclusive, desaparecieron conforme iba creciendo el inmueble. Pero a lo largo de 278 años de vida de la institución monacal, fueron diversos los factores que determinaron su evolución. Algunos de índole económico y político, otros naturales como las inundaciones. Pero lejos de responder a una traza, San Jerónimo fue conformándose a medida que la comunidad de monjas crecía, en un espacio limitado, produciendo lo que el autor denominó anarquismo arquitectónico. De acuerdo con Pérez Castro, el monasterio de San Jerónimo, lejos de ser un sitio oscuro, lleno de austeridad, fue un sitio luminoso, lleno de color y belleza. Sus muros mostraban una policromía extraordinaria, en especial hacia el siglo XVIII, en el cual hasta la cantera fue decorada en los colores alegóricos propios del simbolismo religioso. Rojo almagre, blancos, amarillos, azules, negros y naranjas, que en mucho hablan de la influencia de las catedrales góticas, del medievo, del renacimiento, del barroco, y no solo fueron los motivos geométricos de origen árabe, sino también naturales, pues hay hojas estilizadas en sus trazos, donde se ve netamente la influencia europea. Los fustes de las columnas y pilastras, los marcos de cantera de ventanas y puertas, los exteriores del mismo templo barroco estuvieron decorados. Aún los contrafuertes, con motivos geométricos en blanco sobre el rojo almagre. Los braseros, las fuentes, las tinas de barro vidriada, aún las uniones de los enladrillados, la argamasa, fueron pintados con rojo almagre. A ciencia cierta, era un lugar lleno de una belleza indescriptible, complementado esto con las jardineras, lo tortuoso de sus patiecillos, formados por el crecimiento de los aposentos individuales. En verdad, algo digno de conocerse y de imaginarse. Pues difícil es volver a encontrar algo similar o levemente parecido. Descripciones como esta podrán encontrar muchas en la lectura de esta importante obra. Guillermo Pérez Castro Lira escribió esta obra en los años 80, fue su tesis de licenciatura, una tesis cum laude en la ENA. No la publicó en su momento, pasaron muchos años, él falleció en el 2003, no pudo ver publicada su obra. Tuve el gusto
de conocer a Guillermo, participar en sus investigaciones. Fue uno de mis mentores y fue para mí un honor trabajar en la edición de su importante obra. Una obra a la cual dedicó su vida. Tal vez no sea la misma que él concluyó en su último momento. Pero este libro es un trabajo hecho con una gran dedicación, como pocos. La obra, hoy en día, tal como fue publicada en esta bella coedición, se encuentra actualizada, se llevó a cabo una revisión exhaustiva, los dibujos originales que dejó el autor fueron vueltos a hacer, se hicieron más planos, hubo un trabajo de por lo menos 2 años después de haber recuperado la obra original. Esto aumenta su valor y la razón por la cual debe ser leída en esta época, que nuestro querido Guillermo ya advertía de lo difícil que iba a ser una época, decía él, turbulenta, donde lo material se privilegia sobre lo espiritual. Y obras como esta deben ser conocidas y leídas en una época tan difícil como esta, en este año en particular. Agradezco mucho su atención e interés. Muchas gracias. Hasta pronto. Gobierno de México.